Hola amada, bienvenida a la lección 8. Hoy estamos en Daniel 10 al 12 y es un privilegio estar con ustedes una vez más. Les recuerdo que nuestro seminario Compartiendo el Evangelio será el jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Miami. Pueden escribirnos a bsfmiamispañol@gmail.com o preguntarle a su líder por el enlace. Amada, BSF es un ministerio que Dios ha sostenido por casi 70 años, dedicado a llevar su palabra hasta los confines de la tierra y sin fines de lucro, proveyendo a cada participante estudios bíblicos y recursos completamente gratis. Y lo hace a través de las donaciones de las personas. Así que si Dios pone en tu corazón hacer una donación al ministerio de BSF, habla con tu líder que ella tiene las diferentes opciones por las que de cómo podemos dar a BSF. Bueno, amadas, ¿alguna vez has estado en una situación críticamente desesperante? De esas que llegan a tu vida sin avisar y de repente te viran la vida al revés. Cuando Francisco, mi esposo, se fue a vivir con el Señor, fue una de esas situaciones. Mis hijos estaban pequeñitos y mi familia era mi mundo. La vida como la conocía cambió por completo. Y quizás tú has pasado por algo similar. Quizás puede haber sido la partida de tu esposo, pero si no, la partida de un hijo o una hija, o la pérdida de tu mami, tu papi, un hermano, una prima, un tío, o la pérdida de la salud o de tu empleo y tu vida ya no es como era antes. ¿Cómo respondes a esas situaciones de incertidumbre? Algo que me ayudó a mí y aún me sostiene es reconocer que Dios es soberano y tiene el control de toda situación. Y mi versículo siempre fue Romanos 12:2. La voluntad del Señor es siempre buena, agradable y perfecta, aunque yo la entienda o no. Y eso es lo que aprendemos hoy en este estudio. Dios es soberano y reina sobre todas las cosas. Aun en medio de las situaciones inciertas en nuestra vida, Él reina. Él sigue sentado en su trono y reina sobre todo. Y eso lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, la guerra espiritual, en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1. La segunda división, la guerra física, en el capítulo 11, desde el versículo 2 al 45. Y la tercera división, el rescate futuro, en el capítulo 12 de Daniel. Así que, amadas, oremos. Señor Dios Todopoderoso, soberano Dios del universo, soberano Dios de la historia, soberano Dios de nuestras vidas. Venimos delante de ti, mis hermanas y yo, Señor, con corazones humildes y agradecidos, dándote gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias por este día, gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes personal para cada una de nosotras en el día de hoy. Señor, danos sabiduría de lo alto para entender tu palabra. Danos discernimiento también, Señor. Ayúdanos a ser sensibles para escuchar el susurro de tu voz y a reconocerte en cada momento de nuestro diario vivir. Señor, y ayúdanos más que todo a aplicar, Señor, a desear aplicar lo que estamos aprendiendo a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El capítulo 10 comienza dándonos la fecha, el momento en la historia en que ocurrió. Durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia.
Daniel tuvo una visión de un gran ejército. El mensaje fue verdadero y él pudo comprender el significado de la revelación. A raíz de lo que vio, pasó 3 semanas como si estuviera de luto. Ya Daniel aquí tendría cerca de 90 años y decidió ayunar. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hablar del ayuno bíblico, ya que el ayuno intermitente está de moda hoy día. Esto es diferente. El ayuno bíblico es abstenerse de comida para priorizar lo espiritual. Puede ser un ayuno parcial, como vimos que hizo Daniel aquí, o puede ser un ayuno completo. Te abstienes de y restringes lo físico, acompañado de un tiempo de oración con intensidad, recordando la dependencia en Dios para tu sustento en todo y buscando su dirección. Le quitas la atención al cuerpo y pones la atención al Señor. Cerramos paréntesis. Un día, mientras oraba, ayunaba e intimaba con Dios y esperaba en Él, Daniel vio a un hombre resplandeciente, vestido de lino con un cinturón de oro fino. Los expertos en la Biblia difieren en la identidad de este mensajero. Unos piensan que es Jesús preencarnación, porque la descripción se parece a la imagen de Jesús que Juan vio en Apocalipsis 1. Pero muchos dicen que es un ángel que refleja la gloria del Señor porque ha estado en su presencia, pues en el versículo 13 de este mismo capítulo, este mensajero necesitó la ayuda del ángel Miguel y Jesús no necesita ayuda de un ángel. Les recuerdo con esto que después de su grupo de discusión y después de ver la enseñanza, por favor lean las notas. Sumamente importante y en ese orden. Las notas siempre es el último paso de los 4 pasos de este estudio. Los que estaban con Daniel estaban en la mismísima presencia de esta visión celestial, pero no tenían discernimiento espiritual para ver. Pero sí sabían que había algo allí, que algo estaba pasando y salieron huyendo. Daniel se puso blanco como un papel y cuando el mensajero le habló, se cayó de cara al piso y se quedó dormido. ¿Te imaginas? Dormidito. El mensajero lo tocó y le dijo, levántate, que he sido expresamente enviado donde ti, pues eres amado. Uy, qué belleza, ¿verdad? El Señor tan y tan dulce. Tremenda bendición saber con seguridad que somos amadas por Dios. Y le dice, amado, presta atención, no temas. Tu petición de oración fue escuchada el primer día que comenzaste a orar. Y vengo en respuesta a tu oración. Salí de una, pero tuve oposición por el príncipe del reino persa, que probablemente es un ángel caído, que lo detuvo por 21 días, el tiempo que Daniel había estado orando y ayunando. Y este mensajero necesitó la ayuda del ángel Miguel para ganar esta batalla contra este ángel caído, esta batalla espiritual. Y aquí vemos clarito que la batalla espiritual es real. Y como vimos la semana pasada, que a través de la oración Dios nos hace partícipes de su plan como instrumento suyo. Daniel estaba sin palabras y con una angustia profunda, pero el mensajero tocó sus labios para que hablara y lo fortaleció. Y amadas, Dios nos fortalece cuando estamos angustiadas y sin palabras y venimos a Él. Le dice, amado, cobra ánimo y no tengas miedo. Una vez más, no tengas miedo. Yo he venido a hablar contigo y a librar batalla contra la oposición.
ahora mismo contra el príncipe de Persia y después contra el de Grecia. Te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Cuando Darío el persa estuvo en su primer año de reinado, yo lo ayudé. Y aquí vemos claramente lo que dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vivimos bajo una constante guerra espiritual, aunque usted la vea o no. Es real. Pero Dios nos ha dado una armadura y un arma letal. Su palabra y el poder de la oración. El poder orar y conversar con Él. A través de nuestras oraciones insistentes, persistentes y consistentes, Dios nos usa y nos fortalece de manera sobrenatural. A través de todas estas realidades físicas resultantes de la guerra espiritual, Dios usa las oraciones persistentes de personas como Daniel para cumplir su voluntad. ¿Y qué aprendemos en este capítulo? Aprendemos que orar sin cesar es el arma letal que Dios usa contra la oposición. Orar es un privilegio y es tremendo beneficio de ser hija de Dios. Dios reina sobre todos los reinos y usa tu oración persistente para derrotar el mal. Dime que eso no te vuela la cabeza. Entonces, ¿cómo es tu vida de oración hoy? ¿Llamas al Señor solo cuando necesitas, durante una emergencia? ¿Repites lo mismo y lo mismo o solo pides? ¿O intimas con Dios Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo? La oración es una conversación íntima con Dios. ¿En qué área de tu vida te sientes desesperanzada? ¿Lo has entregado en oración? ¿O has dejado de orar porque piensas que Dios no te escucha o no te responde? Dios siempre escucha el clamor de sus hijos y envía respuestas que a veces ni vemos y nos exhorta a orar sin cesar. Puede que haya una batalla espiritual en la que Dios te está usando como su instrumento, como su guerrera de oración para lograr su voluntad. Pídele al Espíritu que crezca tu vida de oración. En la segunda división, el capítulo 11 de Daniel contiene las profecías más específicas y más cumplidas de la Biblia. Son tan específicas que los que estudian la Biblia para desmentirla usan este capítulo para decir que tuvo que haber sido escrito después de que los hechos sucedieran porque es demasiado específico. Pero Dios, que es soberano, controla los tiempos y los gobiernos, también le mostró esta misma sucesión de dinastías a Zacarías antes de que surgieran. Innumerables profecías claras y cumplidas a través de la Biblia, junto a las profecías cumplidas de Daniel, comprueban que las escrituras son realmente la palabra de Dios, que es confiable, inerrante e inspirada por Él. Amén. Y que Dios es soberano. Él está en control y su reino es supremo sobre todos los reinos de este mundo. El mensajero le dice a Daniel, ven que llegó la hora y ya te voy a decir lo que vine a decirte, a contarte la verdad. Ahora gobiernan los persas. Habrán 3 reyes más y el cuarto será más rico que los otros. Este le hará la guerra a Grecia, pero se levantará un rey muy guerrero que extenderá su dominio sobre un gran imperio y hará lo que se le antoje. Y la historia ha comprobado que así ha sido, y este guerrero fue Alejandro Magno de Grecia,
que a temprana edad conquistó la mayor parte del mundo conocido. Murió muy joven y no tuvo hijos, y como hemos mencionado antes, sus 4 comandantes dividieron su imperio entre ellos. 2 de estos comandantes tuvieron un lugar prominente en la historia de Israel y los vemos en este capítulo. Ptolomeo, que reinó en Egipto, o aquí el rey del sur, y Seleuco, que reinó en Asiria, el rey del norte. Estos impactaron a Israel porque están literalmente al norte y al sur de Israel. Los versículos 5 al 20 relatan las guerras entre los descendientes de estos 2 reyes. El versículo 15 dice: vendrá un rey del norte y conquistará la ciudad fortificada. Hará lo que se le antoje con los vencidos, sin que nadie pueda hacerle frente, y se quedará en la tierra hermosa, que en el capítulo 8 habíamos establecido que es Israel. Destruirá todo lo que encuentre a su paso. Y aquí vemos la ley una vez más de la doble referencia, que una profecía se refiere a 2 eventos, uno en el futuro cercano y otro en el futuro lejano. Esto se cumplió en el futuro cercano con Antíoco Epífanes, que quiso quitarle la identidad a Israel imponiendo el idioma, la filosofía y la religión griega. Y se cumplirá en el futuro con el anticristo. Daniel ve las batallas y la persecución que sufrirá Israel y las batallas que están por venir en el final de los tiempos. El pueblo de Dios sufrirá gran persecución durante la tribulación. Y así como Antíoco Epífanes descargó su odio contra los judíos, el anticristo hará igual, pero a una mayor escala. El versículo 32 nos dice: corromperá con halagos a los que hayan renegado el pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Amén y amén. Tremenda promesa para los que le pertenecemos a Dios. El versículo 36 al 39 vemos que el anticristo hará lo que le plazca. Se exaltará a sí mismo por encima de todo, blasfemará contra Dios y su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. En los versículos 40 al 45 vemos la continua acumulación de poder mundial del anticristo, conquistando tierras, conquistando y dominando reinos. Incluso plantará su campamento real entre el mar y el santo monte de la hermosura. Pero allí mismo llegará la hora de su muerte y no habrá nadie que lo ayude. Dios le reveló a Daniel gran parte del sufrimiento que pasaría Israel en estas guerras físicas, aun cuando eso le causara angustia a Daniel. Pero también en su misericordia le reveló el final de la historia, asegurándole que la victoria final es del Señor. Y eso es igual para ti y para mí. Conocemos el final de la historia y sabemos que nuestro equipo es victorioso. ¿Qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que el reino de Dios es eterno y vence todo reino humano. Dios es soberano y reina sobre todas las cosas. Eso le aseguró Dios a Daniel y te lo asegura a ti también. Ni el mal, ni la enfermedad, ni el dolor tendrán la última palabra. Aún en medio de las circunstancias por las que estás atravesando hoy, en medio de la incertidumbre, del diagnóstico, de la pérdida, de la injusticia, Dios sigue sentado en su trono y Él reina y su victoria es eterna. Él no te deja ni te desampara. Ven a Él y Él te sostiene y te consuela. Tú y yo no conocemos el mañana, pero conocemos a aquel que tiene el mañana en sus manos. Entonces, amada, ¿cómo vives?
con temor al mañana o confiada y agradecida con el que está sentado en su trono y reina por la eternidad? La exactitud con la que se cumplieron las profecías, nada más en este capítulo, debe crecer y fortalecer nuestra confianza en Él. En la tercera división, el capítulo 12, vemos la conclusión del mensaje a Daniel. En ese momento, en el final de los tiempos, aparecerá el arcángel Miguel, el gran ángel protector que defiende a Israel. Durante los 7 años de la tribulación vivirán momentos angustiosos, como no han vivido antes. Y es duro leer esto porque si conoces la historia del pueblo de Israel, sabes que han vivido muchos tiempos de angustia y de horror, desde la caída de Samaria y de Jerusalén, los terrores que vivieron con Antíoco Epífanes, la destrucción de Jerusalén por los romanos, la persecución de la iglesia, el holocausto, o sea, horror tras horror. Sin embargo, este tiempo al final será el peor. Y que quede claro que esto no será causado por Dios, sino que es la guerra espiritual que se convertirá en una guerra física de parte de Satanás contra el pueblo escogido de Dios. Y amada, dime que hoy no vemos un aumento en el odio hacia Israel. Y que quiero decirles que eso no es de Dios. A pesar de los terrores de ese tiempo, el rescate es seguro. No importa lo grande que sea el ataque contra el pueblo judío, Dios le prometió a Abraham que los preservaría. En Génesis 17:7 le dijo: la alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Fiel es el que promete. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los que tienen su nombre escrito en el libro. Y esta promesa no es para todas las personas con linaje y descendencia judía, sino para todos los que han creído en Jesús como su Mesías, y su nombre está escrito en el libro de la vida. El versículo 2 dice: los muertos resucitarán, unos para vivir eternamente en la presencia de Dios y otros para vivir eternamente alejados de su presencia, en horror eterno, en el infierno, que es tan real como lo es el cielo. Horrible. Versículo 3. Los sabios que viven en la sabiduría de Dios resplandecerán, a pesar de las circunstancias y las dificultades a su alrededor. Tremenda promesa para los que estamos en el Señor. Pero tú, Daniel, le dice el Señor, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Guarda y sella. Mandatos que implican escribe, guarda en un lugar seguro, sella y preserva hasta el tiempo necesario. El sellar también es símbolo de autenticidad. Y este libro sellado es la palabra auténtica y veraz de Dios. En los versículos del 5 al 9 encontramos las dos preguntas que tenían en su lección. Primero, ¿cuándo van a terminar estas cosas tan extraordinarias? ¿Cuánto tiempo durará el tiempo de la gran tribulación? Y en juramento solemne el mensajero anuncia que durará 3 años y medio. Un tiempo, que es un año, tiempos, que son 2 años, y medio tiempo, medio año, como vimos en el capítulo 9 y vimos el año pasado en Apocalipsis. Daniel escuchó, pero no entendió todo. Y eso, yo no sé a ti, pero eso me consuela, porque no tenemos que entender todo. Si Daniel no entendió todo, que yo no entienda todo también está bien. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor.
y le hizo la segunda pregunta: Señor, ¿qué va a pasar después de todo esto? Que nos enseña también a nosotros a traer nuestras preguntas y nuestra confusión a Dios. Y el Señor le dice: Daniel, sigue para adelante, enfócate que estas cosas se mantendrán selladas hasta que llegue el momento final. Persevera. Cuando se revele, los malvados no lo entenderán, pero los santos lo entenderán. Amén. 1290 días pasarán desde que se suspenda el sacrificio diario y se ponga la abominación que causa desolación en el templo del Señor. Esto se cumplió con Antíoco Epifanes, que profanó el templo, y también se cumplirá con el anticristo. Amadas, las exhorto una vez más a que lean las notas. Entran en tantos y tantos detalles que aquí por el tiempo no podemos cubrir, pero léanse las notas, por favor. Versículo 12, dichoso el que espera confiado hasta el fin. Amén. Pero tú, Daniel, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Qué promesa tan hermosa, tremenda verdad. Y Dios te dice: pero tú, Alejandra, pero tú, Betsy, pero tú, Zuli, pero tú, Ceci, amada, pon tu nombre ahí. Persevera hasta el final y descansa en él, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Y qué aprendemos en esta sección, amadas? Dios promete vida eterna y descanso para su pueblo. El juicio final es certero y viene garantizado. La gran aflicción causada por el pecado y las 4 bestias acabará cuando Dios juzgue el mal y vindicará a los santos, a los que pertenecen a su reino. Todos resucitaremos y estaremos ante el juez justo. Los libros serán abiertos. El que ha creído en Jesús y recibió el regalo de la salvación, pues Él pagó la deuda de tu pecado en la cruz, recibirá la vida eterna a su lado. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios derramó ya la totalidad de su ira por el pecado sobre los hombros de Jesús en la cruz. Si tú recibiste eso como su sacrificio personal para ti, en arrepentimiento creíste, tu deuda es paga. Ya no habrá más juicio. Ese juicio ya pasó en la cruz. Los que se han rehusado a creer y a recibir ese sacrificio tendrán que pagar la deuda de sus pecados por sí mismos. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Se han condenado a sí mismos a una eternidad en tormento. Y eso, amada, debe rompernos el corazón. Hemos aprendido que Dios usa nuestras oraciones como parte de su plan perfecto. ¿Por quién estás orando? Para que conozca la verdad del único Dios verdadero. Toma unos segundos y haz una lista. Anótalos. ¿Y por quién orarás para que no persista en la incredulidad que no está en tu lista? Toma un momento y piensa en a quién puedes añadir a tu lista. Dios le promete vida eterna y descanso a sus hijos y nos ha dado el privilegio de orar. Nos ha dado acceso libre a su trono y nos llama a interceder por los demás. ¿Usas ese privilegio de manera intencional, insistente, persistente y consistentemente? Cuando Francisco se fue a vivir con el Señor y mi vida se viró al revés, Dios me sostuvo. A través de este ministerio y de su palabra aprendí a orar sin cesar,
Aprendí que Él es soberano y que su voluntad es siempre perfecta. Aprendí que su palabra fortalece y Dios creció mi dependencia en Él. ¿Cuál es tu postura ante Él? ¿Dónde has puesto tu confianza? Si solo tuvieras el libro de Daniel y no el resto de la Biblia, ¿qué conocerías acerca de Dios y lo que Él está haciendo en el mundo y en tu vida? Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres eterno y porque tu reino vence sobre todo reino. Gracias porque nos hablas y nos redarguyes y nos exhortas a continuar en comunicación contigo, a orar sin cesar, a ver que tú eres victorioso. Señor, te pido por las que no te han entregado su vida y no te han recibido como su Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Abre sus corazones, prepara su corazón para recibirte como su Señor y Salvador. Y para las que te hemos recibido, Señor, también abre nuestro corazón para mostrarnos por quién debemos estar orando sin cesar, para que vengan a tus pies, Señor. Nos rompe el corazón lo que a ti te rompe el corazón, Señor, que no sean salvos. Ayúdanos a dejarlo todo a tus pies y a orar sin cesar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, que tengan una bendecida semana.